Bienvenidos a Inversiones y Negocio. Quiero presentar a Dante Herbeta, él es analista económico y político, pero Dante hace 2 meses me dijo acá en el mismo programa, me dijo, mira Juan, lo dijo al aire, se cae, la Corte Suprema de Justicia cuando reciba el informe, va a fallar en función a la Constitución de que no se puede reelegir por 4ª vez seguida. Y bueno, el Nostradamus de Tucumán dijo eso y bueno, fue tal cual, Dante, ¿no? Más que Nostradamus era cuestión de... ¿Técnica? Totalmente. O sea, es información pura. Primero, sí, tuve acceso a información desde la propia Corte Suprema de Justicia. Sí. Como periodista es mi deber tener acceso a la fuente en todos lados. Si vas a arriesgar una opinión, que sea en carácter de opinión, pero con algún... Con la fuente. Por supuesto, con alguna base, una. Segundo, siempre, sí o sí, tenemos que ser conscientes de que hay un pequeño margen de error, pero en el tema de la fecha como de la posible candidatura de Juan, era imposible. Era imposible que... Incluso... Vamos, ya que me das una oportunidad, te cuento un detalle. A ver, Juan Mansur intentó, para preservarse, ir a una reelección. Sí, sí. A contrario y a contramano, incluso, de su socio político, su enemigo íntimo. Exactamente. Incluso, me llama la atención que también en esa oportunidad te hablé de enemigos íntimos, sí. Y ayer, antes de ayer, en el propio página 12 los describen como enemigos íntimos. Así o sea, no es algo que a mí se me ocurra plantearlo. Pero Juan... Ellos partieron de una guerra, ¿te acuerdas? Partieron de una base. Y después se unieron. Pero yo te dije la vez pasada, el origen del problema. ¿El origen del problema cuál es? Al día siguiente que asumió Juan Mansur, él mandó un proyecto de modificación de la Constitución provincial para permitirle su reelección. A partir de ese momento hubo una pelea. Claro. ¿Qué fue eso? Una pelea entre Jaldo y Coso. Jaldo estuvo muy molesto y directamente, ¿qué hizo? Atacó. Claro, por supuesto. Pero también... Y ahí se partieron las aguas que se partió la legislatura, ¿te acordás? Claro. No. Hay otro detalle. Cuéntame. Juan Mansur empezó peleándose con Alberto Fernández. Así es. El mismo día, en el mismo acto de asunción de él, Alberto Fernández salió peleado porque se fue de acá con bronca, porque Juan Mansur le había sentado gobernadores y la CGT, cosa que él no quería aún porque no había asumido y todavía quedaba arreglar muchas cosas. Y luego, segunda molestia. Del peronismo, claro, segunda molestia. ¿Por qué iba a molestar a Cristina, digámoslo? Sí, eso es lo que le molestó. Perdón, porque encima, al día siguiente que dijo, Cristina, no, ya fue. Sí. Bien, sigamos la secuencia, porque para un análisis... Segundo error. Tercer error, con Jaldo. Lo traiciona Jaldo, porque el pacto entre ellos era, bueno, después sigo yo. Sí. Bueno, te apoyo en esta... Vamos de compañero de fórmula, pero después sigo yo. Bueno, no sé si eso será una cuestión políticamente, éticamente bien planteada, pero bueno, ellos hicieron ese negocio. Ante esa situación, pasó un tiempo. A Jaldo le correspondía, digamos. En cuanto a los términos, digamos, le correspondía por una cuestión de tiempos. Claro. Él nunca fue gobernador electo, digamos. Claro. De todas maneras, era el vicegobernador. Exacto. Ante el cual su socio político en esos momentos le acaba de mandar una reforma a la Constitución para que... Lo estaba esmerilando a él mismo. A él mismo. ¿Qué hizo Jaldo? Una jugada porque no tenía la mayoría. Ni Jaldo ni Mansur. Exacto. Estaban muy peleados. ¿Qué necesitaban? Fue los votos de Fuerza Republicana para impulsar o no una reelección. Exacto. Ambas partes. ¿Qué hicieron? Lo entramparon a Ricardo Bussi. Sí. Le tendieron, apareció una causa que hasta el día de hoy sigue ahí paradita. Sí. Esa causa motivó la eyección de Enrique Pedicone. Así es. Bueno, que ahora la justicia debería fallar a favor de él y restituirlo el puesto. Altamente probable.
como corresponde. ¿Por qué? Porque él fue sacado de los pelos, pero o sea, con inventos de causas, Totalmente. a los carpetazos, podríamos decirlo. Cuando en realidad encima queda registrado, digamos, ante las cámaras, va una grabación, que la hace muy bien Enrique Pedicones, que es el Leiva, un miembro de la Corte pidiéndole que la pise a la causa, y está diciendo Leiva lo mismo que estoy diciendo yo. ¿Para qué? Por las dudas lo necesitamos apretar a Bussi. Claro. Bueno, lo dijo él, no lo está diciendo Dante Herbeta. Sí. Sigamos con la ocasión, y ahora te voy a unir toda esa secuencia con el resultado final. Con lo que estamos viviendo hoy. Hoy tenemos suspensión de elecciones, no puede ser Juan Mansur, y encima que no se apuren para poner fecha aún. ¿Sabe por qué, Juan? ¿Por qué? Porque todavía la Corte tiene que fallar la cuestión de fondo. Mientras tanto está suspendida todo acto electoral. Por eso no pueden poner fecha. Claro, están arriesgando. ¿Y están arriesgando por qué? Porque hay un pequeño inconveniente. Ellos ya distribuyeron la plata. Claro. Y el costo va a ser el doble. Y no quieren que sea el doble. Entonces la única forma que hay, que sea lo más rápido, es decir, no, yo ya te di el dinero, vos tenés que hacerme la campaña, vos tenés que manejar los punteros, manejar todo. O sea, yo ya te di para los ómnibus, te di para esto, te di para el taxi, te di para todo. Ahora, si pasa un mes, el otro va a decir, perdón, ¿me diste qué? Bueno, pero ahora, te pongo uno. En la secuencia de la pelea de enemigos íntimos, se dijeron de todo. Somos ciudadanos de Tucumán, no estamos viviendo en Marte, hemos escuchado lo que se dijeron entre ellos, todo. No pienso repetirlo, pero la verdad que, ¿para qué vamos a escarbar ahí? Pero te voy a dar un detalle. Hoy el candidato de Juan Mansur, el señor Acevedo, el ministro del Interior, contador Acevedo. Bien, ¿qué ocurre con él? Él fue el cajero. Él es el que manejó en la elección anterior y ahora en esta, manejó los dineros con destino a la política. O sea, ¿tiene que seguir siendo servil? Obviamente. ¿No puede nunca abrir la boca? No. Vamos a ver un detalle. Es un hombre de confianza dentro del ¿De quién? pacto de ellos dos. Está bien, pero ¿de quién? Quizás sostiene el pacto de ambos. No. Él es un hombre de confianza de Juan Mansur. Bien. Solamente de Juan Mansur. Bien. Bueno. No de Jaldo. Por más que digan que era alumno de Jaldo, y sí, yo tuve muchos profesores a lo largo de la historia, vos tuviste, y no por eso vos jugás una carta política con ese profesor. Exacto. Además, el profesor siempre te va a tratar de ningunear porque eras su alumno, así que salvo que a lo largo de tu experiencia logres descubrir que el alumno superó al profesor y te lo va a reconocer el profesor. Bueno. Pero vuelvo a Acevedo, discúlpame, Juan, porque lo de Acevedo es muy particular. Luego de la pelea de medio término, claro, o sea, porque avanzó todo eso, se estuvieron ahí planteando, en esa pelea de medio término, cuando se amigaron, ¿qué ocurrió? Juan Mansur se fue a Buenos Aires, le dejó el sillón ¿a quién? A Osvaldo Jaldo. Sí. Bueno, lo hizo que vaya entreteniéndose, de la noche a la mañana cambiaron todos los carteles. ¿En qué sentido? Era todo Gobernación Jaldo. Bueno, está bien. Está bien, ponele. ¿Qué fue lo primero que hizo el contador Osvaldo Jaldo cuando asumió? Bueno, sacarse... Le pidió la renuncia a Acevedo. Le pidió la renuncia a Acevedo, tenés razón. Le pidió la renuncia. Sí, o sea que la cuestión acá de enemigos íntimos se mantiene y se va a mantener. La fórmula está viciada, sigue viciada, no hay nada. Es más, en estos momentos, desde el momento que se conoció la suspensión de las elecciones, confirmado luego con el renunciamiento histórico de Mansur, perdóname que ponga comillas, renunciamiento histórico. Renunciamiento histórico es cuando, me estás por dar un premio y digo, no, es mucho para mí, no me corresponde. Disculpame, acá cero vocación de servicio. Esto es vocación propia, es servicio a servicio propio, a eso se está jugando acá. Pero no tan solo, sino en la política en general. Lo que te quería destacar en eso es... ¿Cómo cierra ahí la historia? Claro. ¿Por qué va Acevedo? Porque en realidad de todo lo que había disponible, el único que no figuraba en ninguna lista. No podía ser Mansilla porque ya figuraba. A ver,
Estaba libre. Yo no los entiendo, porque ellos tratan muchas veces de salir a dar justificaciones, de salir a dar interpretaciones. Pero Juan, ¿por qué no te vas a la realidad? ¿Por qué tratás de fingirla o dibujar la realidad a tu manera? Señoras y señores, el único que no podía, que podía ingresar era Acevedo. Nada más. Juan, la burra Mansilla, perdón, yo soy de Aguilar y lo conozco de toda mi vida como la burra Mansilla. Perdón, no es que sea despectivo, es la forma en la que lo conocemos allá. El otro le dirán Tapita Fernández, qué sé yo, pero allá es la burra Mansilla. La burra Mansilla no podía, porque ya integra una lista. Bien. Pablo Yedlin no era el indicado. Ese sí era el corazón, ese era el único. Corazón de Mansur. Totalmente, Sí, porque además de socio político, es socio económico. Exacto. Sí. Bueno, en otra oportunidad te voy a contar. Pero Pablo Yedlin tiene un buen manejo. Claro, pero él figura como primer legislador. Claro. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que motiva, entre comillas, tal vez la continuidad de este proceso electoral? Bueno, la fórmula oficialista va a cambiar. En vez del candidato a vicegobernador, va a ser tal. Ah, no, pero yo a ese lo tengo que sacar ahora de legislador. Ah, también tiene que cambiar. No van a poder. O sea, eso es forzar. Una. Segundo, todavía la cuestión de fondo queda a dirimirse. No va a ser en 3 días, 48 horas. No sé quién llegó a decir, la Corte tiene 48 horas ahora para expedir. La Corte no tiene plazo, que fue el error anterior para interpretar lo que venía ocurriendo. Es más, y sí acá quedó claro que se armó un esquema electoral, un cronograma electoral basado en qué, Juancito. En la presentación a último tiempo. Claro, porque para no darle tiempo a la Corte que se expida. Porque si ellos hubieran presentado hace 2 meses, las Cortes se hubieran expedido capaz que hace 2 meses. Claro, no es que se presentaron, sino que en realidad cuándo podía presentar Alfaro, cuándo podía elevar Alfaro o cualquiera de los otros 5 casos. Sí. Tenían que esperar que quede firme la candidatura. ¿Y eso ocurrió cuándo? Hace 2 semanas. Claro, entonces, cuando estuvo firme la candidatura, recién pudieron ir a la Corte. Que la gente no termina de entender. Hasta que no está firme, es un No, dicho, porque la Corte nunca va a fallar en abstracto. Claro, no puede fallar. Porque, ¿cómo decir? Claro, dice ellos que lo van a poner a Mansur de candidato. Eso es un dicho. No, hasta que no está presentado ante la Junta Electoral. Luego la Junta Electoral lo confirme como candidato y quede firme todo. No se puede hacer la presentación del recurso en la Corte. Bien, ahora se nos abre otra cosa. La Corte la suspendió. Sí. La Corte, hasta que no se expida con la cuestión de fondo, no puede seguir el acto electoral. Le quedaban siempre 2 caminos. Sí. Suspenderla o anularla. Bueno. Anular es dar todo nuevo. Sí. Todo de cero. Y ahí vienen algunas preguntas que no los veo que se estén haciendo. Juan, discúlpame. Este acto electoral se cerró para el padrón, por ejemplo, porque así empieza. Vos tenés que definir padrones de votantes, una serie de cositas. Supongamos que esto se corre 60 días más. Hay gente que en esos 60 días, posteriores al cierre de padrones, cumplió 16 años y tiene derecho a votar. Vos lo estás dejando fuera del acto electoral. ¿Admite otra presentación legal? También admite. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a los grandes? O sea, a ver, yo he conocido a los 37 años de profesión, he conocido realmente grandes estrategas electorales, me les saco el sombrero. Por decirte uno, el orejudo Lazarte, la mula Lazarte. Sí. Bien, o sea, por decirte en esa época, y sí ellos analizaban incluso si el límite lo iban llevando por acá, no, ahora se lo doblan en esta esquina y esta porción de votantes le toca. Bueno, lo que están haciendo ahora es muy burdo, porque están rodeados de ignorantes e ignotos. Y me hago cargo de lo que digo. Ignorantes, ¿por qué? Porque no tienen la capacidad. Vos tenés una Corte Suprema que todas son cuaternarias. ¿Sabes por qué? Tienen promedio menos de 4. O sea, su carrera profesional, hay uno que tiene el 3,33% de promedio. Bueno, se han rodeado de gente totalmente
inculta. Y ignotas por qué. Lo mismo te dije la vez pasada. En 30 segundos y sin repetir, ¿me puedes dar el nombre de 4 ministros de Tucumán? Ya está, pasaron, ya no tenés. No, claro. No ¿Por hay... qué? Porque no hacen nada, no hicieron nada, no los conoce nadie. Lo que pasa es que, claro, Tucumán, los gobernadores son muy importantes, pasa a nivel presidencial. Yo te voy a... En teoría... Perfecto, vamos a los años 90. ¿Me podés dar 4 o 5 ministros? Te vas a cansar de darme. No, sí, ahí sí. Y secretario, me vas a decir, secretario de Agricultura, Bernabé Alzabé, el secretario de Minería era tal, el otro era me vas a dar todo. La verdad que reconozco que en estos 40 años de desgracia que lleva la provincia siendo gobernada por un mismo signo político, tiene consecuencias graves en lo económico, en la vida de cada uno. Estamos viendo los valores de inflación. Siempre en Tucumán son más altos. En Tucumán, ¿cómo no van a ser más altos? Si vos tenés la luz más cara, pagás los impuestos más caros, tenés, la canasta básica más cara, desde el punto de vista del gas. Bueno, es caro. No, es más caro en Tucumán porque el 65% de la población usa garrafa. Claro. No tiene acceso a la red pública. Y el costo de traslado de esa garrafa desde el sur... Hay que pagar el flete. Que es desde sí, todo pagamos flete. ¿Y qué pensás? Como para ir cerrando, dio el 8,4% de la inflación a nivel nacional. Obviamente Tucumán... Dejemos de lado. Si es 8,3, 8,5, o sea, si la modificaron para la cuestión electoral, no importa. Ya para la gente, lo que sí es que alimento es el problema. Es el problema. Claro, arriba de 10. Que está arriba del 10 y en Tucumán se habla que está arriba del 11. Claro, sí. Sí, pero lo mismo, sea 10 o sea 11. ¿Cómo ves? Pero, además, la pelea política a nivel nacional, esto que Sergio Massa quiere ser candidato único y lo están empezando a esmerilar desde carta abierta esto de la construcción del enemigo, que ahora han definido a la Corte Suprema de Justicia como el enemigo, que atacar a la Corte Suprema es producir una desestabilización institucional en la Argentina, y eso le pega por aspersión a Massa, que quiere ordenar. Por eso Massa la semana pasada decía, por favor, orden político. No quiero un quilombo más, lo dijo en palabras, o sea, wow, señor ministro, cuide su lenguaje. Claro, pero es que a él lo están atacando los propios. Sí, fuego amigo. Es fuego amigo. Claro, pero la pregunta es, perdón, ¿en esto el Instituto Patria es inocente? No. Ellos lo hacen de gusto, sí. No. A la señora no puede haber nadie más grande que ella. Bueno, es más, aunque sea propio, por eso lo bajó a Fernando. Apenas creció Fernando, se encargó ella de bajarlo. Le bajó todos los ministros, le bajó, lo obligó a Massa a entrar, ¿para qué? Para que se queme Massa. Y lo tiene ahí, a ver. ¿Vos decís que esa idea de ella? Claro, pero por supuesto. Y Massa se da cuenta. Sí, pero en el fondo, a ver, la señora tiene un problema más grande que ser o no presidenta. Es... ¿cuántos años de prisión, cuántas causas le van a caer por desde aquí en adelante y cuántas le van a complicar a su familia? Por eso el enemigo real de ella no es ni Sergio Massa ni Alberto Fernández, es ahora la Corte Suprema de Justicia. Siempre fue la corte su enemigo, siempre fue. Es más, en palabras de ella hay que carpetearlo a tal juez, no lo estoy diciendo yo, lo dice ella. En cualquier autocracia dictatorial, la independencia de poder es el enemigo. Sí. Claro, pero yo, ya que mencionás y te vas a aspectos técnicos, yo me voy a fábulas. Yo les recomendaría a nuestros queridos políticos que lean El Rey Desnudo. Sí, excelente libro, excelente. O sea, con eso te resumo todo. En el caso productivo, te doy dos elementos. Tucumán viene en una decadencia absoluta. Ahí vamos hablando... Claro, perfecto, te hago un cierre rápido. Tucumán viene en caída. Gracias, por obra y gracia de una jueza, hoy no tenemos incluso ni siquiera un ingenio más, tenemos un ingenio menos. A ese punto hemos llegado, porque dentro de un juzgado que está analizando la situación del ingenio San Juan, de golpe y porrazo, ya la jueza ya había dicho frente a otros que ella era la dueña del ingenio. Perdón, usted no es dueña de nada, pero luego con los actos se comportó como dueña. Le entregó incluso
una finca a un grupo empresario, Grupo BRIS, más precisamente, le entregó hace un año, por un concurso judicial, en arriendo una finca. Cuando llegó el momento de la cosecha, no, queda inválido el contrato. Están usando a martillazos, y ese dinero que había anticipado 23 millones de pesos ese grupo, de golpe y porrazo, la jueza no lo quiere devolver. Bueno, todas estas cosas, esperemos que ahora la Corte Suprema de la Nación empiece a ordenar, ¿no? Que haya un mensaje de ordenamiento, y sí, solamente te digo, lo último en lo político, Osvaldo Jaldo y Juan Mansur dijeron que iban a destrozar, iban a ganar por afano. Yo me voy a ver, realidad mata relato. Nunca mostraron ninguna encuesta. Bueno, porque cuando antes, si hubiesen estado ganando, nos hubiesen llenado a encuestas. Bueno, esperemos que la cosa para los tucumanos se acomode de la mejor ya lo creo posible. Sí. Dante, siempre un gusto, brillante y lúcido como siempre, estar con nosotros, te agradezco mucho y seguramente te vamos a estar invitando para que nos sigas. Vamos a seguir. Este concepto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Éxitos, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Buenas tardes, acá estamos con Juan Iriarte, analista económico, especializado en la Universidad de George Washington. Comentame, Juan, vamos a hablar de la economía internacional. Bueno, gracias Sofi, gracias por la presentación. Sí, bueno, buena pregunta, la economía internacional. Hemos visto en la semana pasada cómo Jeremy Powell vuelve a subir 0.25 la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos para todo el mundo, llevándola a 5.25, lo que genera un vuelo nuevamente del flight to quality, es decir, de todos los fondos que estaban colocados en activos como los commodities, que viajan a la calidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que paga 5.25 anual en dólares, hace caer los commodities argentinos en casi 10 puntos. Es decir, nos pega, bueno, porque obviamente siempre el inversor busca rentabilidad y busca bajar el riesgo. Los commodities son, en comparación, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos está baja en las tasas, normalmente ese dinero vuela a los commodities porque pagan bien y son seguros. Pero en este caso no se está dando, y esto, si bien al mercado de Estados Unidos y el mercado está esperando una técnica recesión, no se sabe si va a llegar o no va a llegar, porque los datos de inflación están dando muy bien en Estados Unidos, entonces de ahí se llevan el mercado, porque el dato de inflación que dio 4.9 de inflación anualizada, es decir, ellos bajaron de 10%, 10,11% en el 2020, después de la pandemia, de la gigante expansión monetaria que hizo Estados Unidos, ya han logrado bajar 6 puntos a 4.9 proyección anual. Cosa que en Argentina no logramos. Sí. En pandemia tuvimos entre 35 y 45%, que es la que dejó Macri, y hoy estamos... El dato de inflación de abril de 8,4, estamos en 120 anual, 150 en la de alimentos. A ver, pero ¿por qué en Estados Unidos los instrumentos funcionan y acá no? Bueno, eso es tela para otro programa, pero vamos a hablar de en Estados Unidos por qué funcionan, porque hay independencia de poderes, porque el Banco Central de Estados Unidos es independiente, porque el mercado es independiente, porque el gobierno no interfiere con la Corte Suprema, no interfiere en el Banco Central. Entonces los actores funcionan democráticamente y en función a la oferta y la demanda mundial. Esto consolida a Estados Unidos
que tiene pleno empleo absoluto, y de hecho hoy la política de Estados Unidos está tratando de cerrar un poco las fronteras, porque bueno, hay 3 estados donde se estaban, la economía, digamos, estaban recibiendo mucha inmigración de toda América, bueno, porque Estados Unidos es el país en este momento más rico del mundo. A ver, The Economist publicó cuáles eran los países más ricos del mundo. El número 1 es Estados Unidos, que tiene un PBI de 21.000 billones de dólares, seguido por China en 13.000 billones de dólares. Ahora, el gran enemigo, que es la China, está empezando a sucumbir, porque desde que Deng Xiaoping implementó las reglas del Partido Comunista yendo hacia el capitalismo y sentó las bases de esta economía, que empezaron a crecer a tasas chinas del 10, 11, 12%, hoy China no crece más del 3,5% y la tendencia es bajista, y se habla de una japonización de las tasas para los próximos 5 o 7 años. Es decir, China podría llegar con mucho esfuerzo a equipararse a la economía de Estados Unidos, quizás entre 18, 19 billones de dólares anuales como su máxima expresión, y es decir, perdería al final la carrera económica con Estados Unidos. Sin contar que Estados Unidos tiene como socios principales a Inglaterra, Alemania y Francia, que representan un PBI similar al de Estados Unidos. Es decir, China se le está complicando la situación, y es por eso que hemos visto cómo ha empezado a desarrollar la ruta de la seda, que es básicamente colonizar de una forma salvaje. Sabemos que China es una autocracia, sabemos que China, a ver, como para referir por qué China es el peligro, porque es una autocracia, y nos llevemos de esta historia. Cuando Mao Zedong consolida al Partido Comunista en detrimento del Partido Nacional Comunista, en esa purga mata 65 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, que fue en el 45, esto fue en el 49 en China, murieron 40 millones de personas con las 2 bombas atómicas. Es decir, solo Mao Zedong, los chinos, mataron casi 70 millones de personas, casi 2 guerras mundiales juntas, solamente para consolidar a una China comunista unificada. Y el líder del Partido Nacional Comunista se refugió en la que es Taiwán hoy en día, que China la tiene entre miras.